Muy buenos días, amados. Quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Qué alegría poder compartir con ustedes aquí un domingo más. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Mi deseo es que vos puedas alegrarte y gozarte en este día que el Señor te dio, que puedas disfrutar de aquello que Dios te dio. Nosotros estamos felices de estar aquí contigo compartiendo la palabra de Dios. Quiero aprovechar y pedirte que vos puedas compartir, allí desde tu Facebook puedas compartir este mensaje, compartir allí a tus contactos, colocar que estamos en vivo, ¿sí? Para que la gente pueda escuchar y pueda ser bendecida por la palabra de Dios. Todas las veces que nosotros compartimos la palabra de Dios, el espíritu de las personas es favorecido, es bendecido y también es edificado por la palabra que procede de Dios. Así que tomate un tiempito y compartí ahí con alguien ese mensaje. Yo quiero hacer una oración mientras vos compartís ese mensaje, mientras haces saber a tus contactos que ya estamos en vivo y que vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a agradecer a Dios y mientras vos compartís eso. Amado Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque estamos aquí, Señor, confiados en ti, refugiados en ti. La Biblia dice que aquellos que confían en el Señor son como el monte Sión, que no estremecerán, no serán, Señor, desestabilizados. Gracias porque así somos nosotros los que confiamos en ti. En esta mañana, Señor, queremos compartir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, pedimos tu intervención divina para compartir esta palabra que puede edificar el corazón de mi hermano, de mi hermana en esta mañana. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, yo quiero compartir con ustedes una palabra y quiero usar un texto bastante conocido en la palabra de Dios para traer un pensamiento a tu corazón. Yo quiero hoy de manera práctica dividir tres maneras de pensar basado en esta historia que vamos a leer, tres conciencias que uno puede tener a la hora de vivir. Muchos se enfocan en predicar la manera correcta de vivir. Y muchas veces no se obtiene el resultado deseado, no produce el fruto esperado. Y yo quiero decirte algo, mucho más que predicar un estilo de vida, un conjunto de reglas, una manera correcta de vivir, es necesario predicar la manera correcta de pensar. Porque cuando uno piensa correctamente, creer correctamente, produce resultados correctos. ¿Ok? No es al revés. Uno puede intentar vivir correctamente sin pensar correctamente y aquello no genera el resultado esperado. Sin embargo, cuando nosotros pensamos correctamente, eso va a alterar nuestro estilo de vida de dentro para afuera. Eso va a producir un cambio de dentro para afuera y eso va a ser algo glorioso en tu vida. Entonces hoy yo quiero hablarte sobre esas tres maneras de pensar, tres tipos de conciencia. Ya en breve te digo el título de mi mensaje. Y quiero por lo tanto leer contigo el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley
nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amados, esta es una de las historias más conocidas del ministerio terreno y físico de Jesús. Y aquí nosotros encontramos preciosas piedras que nos enseñan verdades incomparables en la palabra de Dios. Mi deseo en esta mañana es enseñarles acerca de la justicia de Dios, ¿ok? Acerca de relacionarnos con Dios basado en la justicia de Dios, no en la justicia propia producida por el hombre por sus obras, sino en la producida a partir de la justicia de Dios, de relacionarnos con Dios a partir de lo que Él nos dio. Para ello yo quiero leer un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense lo que está diciendo. Ya me adentro en la historia de aquella mujer que fue sorprendida en acto de adulterio para extraer 3 tipos de pensamientos. ¿Okay? Estoy introduciendo esto a través de este texto que dice que al que no conoció pecado, Jesucristo, que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados, hemos aprendido que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para darnos su lugar. O sea, Él asumió nuestra condenación, nuestro pecado, todo lo malo que había en nosotros, para darnos todo lo bueno que hay en Él. Jesús hizo un cambio. Dios hizo un cambio. Ofreció a su Hijo en nuestro lugar y su Hijo asumió nuestra culpa, nuestra condenación, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, para darnos lo que Él tenía, para darnos vida eterna, para darnos justicia divina, para darnos salud perfecta, para darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. Hubo un cambio. Jesús asumió nuestro lugar para darnos su lugar. La obra de Cristo en mi lugar fue perfecta y fue aceptada por el Padre. Ahora, en esa obra, soy justificado, o sea, soy declarado justo, soy aprobado por Dios, aceptado por Dios, y a partir de allí estoy bajo su favor, estoy bajo su gracia. Dios me ve por medio de la obra perfecta de su Hijo Jesús. ¿Ok? Eso significa que al ser alcanzado por la obra de Cristo, fui justificado. ¿Ok? Recordando aquí que la palabra justicia en el griego bíblico es la palabra dikaiosune, que significa estado perfecto, ser como debe ser. O sea, cuando Adán fue creado, él fue creado en una posición de justicia. Él era santo como aquel que lo creó lo era.
Él era justo, perfecto, aprobado por Dios, sin ningún problema, sin ningún complejo, sin ningún sentimiento contrario al sentimiento de amor. Un estado perfecto, justicia. Cuando Adán pecó, la injusticia se estableció por su vida, en su vida y en la vida de sus descendientes. O sea, ya no todo era como debía ser. Comenzó a aparecer entonces, consecuencia del pecado, el egoísmo, la envidia, la codicia, el homicidio, la muerte, la mentira, las enfermedades, cosas que Dios no había planificado para el hombre. Entonces el hombre pasó a vivir en un estado de injusticia. Ya no todo era como debía ser. Dios nunca creó el hombre para que el hombre padeciese hambre. Dios nunca creó al hombre para que el hombre sufriera enfermedades y aprendiese a través de ellas. Eso era injusto. Eso era injusto. Por eso es que la Biblia dice que Jesús vino y tomó esa condición nuestra. Tomó esa injusticia, tomó el pecado, tomó la muerte, tomó la enfermedad, tomó las angustias, tomó las dolencias que eran nuestras. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, para que nosotros pudiésemos volver a estar en un estado de justicia delante de Dios. Justicia es una posición, justicia es un estado. O sea, es ser aprobado por Dios, es ser como debe ser. Eso es justicia. Eso es justicia. Y ese texto nos dice que Cristo Jesús hizo un cambio conmigo. Él tomó mi lugar para darme su lugar. Él fue hecho pecado para que yo y vos fuésemos hecho justicia de Dios en Él. O sea, a partir de estar en Cristo, soy completamente amado, profundamente favorecido y totalmente bendecido por Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que soy. Debemos entonces crear una conciencia de esa justificación. Debemos crear una conciencia de quiénes somos y de cuál es nuestra posición a partir de la obra de Cristo Jesús. Por eso el título de mi mensaje en esta mañana es Conciencia de Justificación. Debemos crear una conciencia de justificación. Y ahora sí yo quiero volver a la historia que hemos leído al inicio, a la historia de la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Y yo quiero extraer aquí tres posturas, tres puntos, tres maneras de pensar, tres visiones de la vida. Y el primer punto de mi mensaje es justicia propia. Justicia propia. Amados, entrando nuevamente a nuestra historia de Juan 8. Jesús estaba enseñando y de repente los escribas traen a una mujer, lo tiran en medio de aquella multitud que estaba oyendo a Jesús, exponen a aquella mujer, denigran la imagen de aquella mujer, la tiran en medio de Jesús y de sus oyentes y le dicen a Jesús, esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. La ley dice que debemos apedrearla, que ella debe morir. ¿Qué dices tú, Jesús? O sea, estos hombres interrumpen la enseñanza de Jesús para tentar a Jesús, exponiendo a aquella mujer delante de aquella multitud, tirándola en medio de aquella gente, siendo ella digna de juicio delante de la ley. Eso es lo que hemos leído. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Era una secta religiosa del judaísmo. Los fariseos, los escribas, eran religiosos que se jactaban
por su justicia propia. Se enorgullecían de su justicia propia. Se creían más espirituales que el pueblo, que la gente común, que la gente de fe. Ellos confiaban más en lo que hacían para Dios que en lo que Dios podía hacer por ellos. Ellos se enfocaban más en las obras que podían producir que en aquello que podían recibir de Dios. Por eso ellos tenían una vida piadosa, una vida religiosa, una vida estricta en costumbres, en prácticas, en rituales, y se jactaban de vivir esa vida piadosa. Se enorgullecían de ese estilo de vida. Por eso ellos no se contaminaban con pecadores, se creían muy santos, muy puros, al punto de no poder involucrarse con gente a quienes ellos consideraban pecadores. Estos eran los fariseos, aquellos que tomaron a aquella mujer y lanzaron delante de Jesús para condenarla. La Biblia, el propio Jesús, en diversas ocasiones nos relata la mentalidad de justicia propia que tenían los fariseos. En Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjense la mentalidad de los fariseos. Los fariseos cuestionaban a Jesús porque según ellos Jesús no percibía que aquellos que estaban viniendo cerca de él eran pecadores. O sea, ellos no podían entender cómo Jesús se mezclaba con gente pecadora. Ellos no podían entender cómo Jesús, considerado un rabí, un maestro de la palabra, él podía mezclarse con gente que no era digna de su presencia. Esa era la mentalidad de los fariseos. En una cierta ocasión también Jesús cuenta en Lucas 18, del 9 en adelante, una parábola del fariseo, muy conocida. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, que era el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús, a través de esta parábola, nos demuestra cuál era la mentalidad de los religiosos, de los fariseos de aquella época. Ellos se jactaban de sus propias obras. Ellos se jactaban de su vida espiritual, de cuánto oraban, de cuánto ayunaban, de cuánto diezmaban, de cuántas prácticas religiosas hacían. Entonces ellos vivían la vida relacionándose con Dios, y mucho más que confiar en Dios, confiaban en lo que ellos hacían para Dios. Estos mismos religiosos que pensaban así, humillaron a aquella mujer en medio de mucha gente, buscando su condenación. Amados, cuando nosotros confiamos en nuestra justicia propia, caemos en el peligro de creer que tenemos la condición de juzgar a otros por la ley. Ese es el problema de la justicia propia. Cuando uno se relaciona con Dios confiando en lo que uno puede producir, hay un bichito peligroso que comienza a carcomer el corazón de aquel que se quiere creer por lo que hace para Dios, y eso nos lleva a creernos con la capacidad de juzgar a otros, como aquellos fariseos se creyeron en la condición de juzgar a aquella mujer. Los fariseos mencionaron la ley y dijeron a Jesús que esa mujer debía morir.
que por transgredir la ley ella debía ser condenada, sentenciada a muerte. Le tiraron y le dijeron: Jesús, la ley dice que ella debe ser apedreada. Ante la ley, ellos vieron el pecado de aquella mujer y juzgaron que ella estaba bajo condenación, bajo el juicio de Dios, que el juicio de Dios debía caer sobre ella, que ella debía ser apedreada. Esa es la mentalidad de aquel que vive en justicia propia. El que vive en justicia propia usa la propia palabra para juzgar a otros, para condenar a otros, para creerse más santos que otros, más espirituales que otros. Aquí entra el pensamiento de muchos que dicen: Dios me bendice más a mí que al otro, porque yo oro más, porque yo leo más, porque yo doy más, porque yo ayuno más. Amados, eso es justicia propia. Eso es confiar en lo que uno produce. Eso es usar la propia palabra para creerme superior a mi prójimo, para juzgar a mi prójimo. Juan capítulo 1 versículo 17 dice: porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amados, la Biblia dice que cuando Dios dio el pacto de la ley al pueblo de Israel, Dios envió por medio de Moisés. Dio a Moisés las 2 tablas de la ley. Moisés descendió del monte Sinaí y les dio la ley. Pero cuando Dios cambió de pacto, cuando hubo un cambio de pacto, cuando cesó, terminó el antiguo pacto, el pacto de la ley, comenzó el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y Dios vino trayendo por el propio Jesucristo la gracia y la verdad. El texto dice: mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si uno va al original, la palabra vinieron, que está en plural, es singular, dice vino. O sea, pero como no estaría correcto en el español, sería: la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. ¿Por qué es que está en singular el original? Porque la gracia y la verdad son la misma persona. La gracia es Cristo, la verdad es Cristo. O sea, cuando Dios dio el pacto de la ley, usó un intermediario, envió por un hombre, por Moisés. Pero cuando el verdadero pacto, el pacto eterno, el nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo, se estableció en la tierra para los hombres en favor de todos los que creen, Dios vino en propia persona. Él se encarnó, el Verbo se hizo carne y vino para mostrarnos su gracia y su verdad. O sea, ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el pacto de la ley. Ya no estamos bajo el pacto de aquella ley que puede hacernos creer que somos mejores que otros, que somos más obedientes que otros, que somos más espirituales que otros, como los fariseos lo creían, fomentando y alimentando una conciencia de justicia propia, en donde ellos estaban en una tarima más alta que la de los demás, en donde ellos juzgaban a los otros que no recibían más de Dios porque no eran tan buenos como ellos se creían ser. Justicia propia. Amados, la ley proponía justificación a todo aquel que cumplía 100%. La ley fue dada por Dios a través de Moisés. Ella es santa, pero no te enseña a vivir en santidad, no te capacita. Ella es pura, pero no te capacita a vivir en pureza. La ley exigía 100% de obediencia. Si había una transgresión de alguno de los mandamientos, era transgresor de todo. Sin embargo, la gracia, el nuevo pacto, nos propone justificación a través de la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre los dos pactos? La ley decía: todo aquel que obedece 100% será justificado. Recordando que justificado significa ser aprobado por Dios. O sea, seríamos aprobados si cumpliésemos toda la ley. ¿Alguien lo cumplió? Ninguno. Ningún hombre, a excepción de Cristo. Entonces, por la ley, ninguno pudo ser justificado, ninguno fue aprobado por Dios. Porque los parámetros de Dios son diferentes. Como yo digo, fíjense aquí tenemos un empresario
A, aquí tenemos un empresario B, un emprendedor. Este empresario A, este vendedor, tiene un almacén. Y él tiene un promedio de venta de 100,000, 150,000 guaraníes por día. Y él dice, hoy vendí mucho, porque tal vez alcanzó 200,000. Pero aquí tenemos un empresario también que tiene una empresa con 200 funcionarios y factura 100 millones de guaraníes por día. Juntamos a los dos y este dice, hoy vendí mucho. Y este dice, hoy vendí mucho. El mucho al que este se refiere y al que este se refiere es el mismo monto, es el mismo mucho. No, porque los parámetros de este son diferentes al parámetro de este para decir que algo es mucho. Así mismo es con la ley. Hay personas, nuestro parámetro de la ley, nosotros al ver lo que nuestros ojos nos informan, pensamos que podemos ser cumplidores de la ley. Pensamos que estamos siendo obedientes. Pensamos que estamos siendo incuestionables. A nuestro parecer, por tener una vida aparentemente correcta, normal, nuestro parámetro nos indica que estamos caminando bien. Pero cuando Dios evalúa al hombre por la ley, la evaluación de Dios es mucho más profunda. La santidad de Dios es mucho más exigente que la nuestra. El resultado, todos somos desaprobados por Dios cuando Él nos juzga por la ley. Todos somos transgresores. No hay ninguno que pueda exceptuarse de eso. Ninguno. Por eso, amados, no podemos vivir con justicia propia. No podemos querer usar la ley para sentirnos más espirituales o importantes que otros. Porque tal vez tu parámetro pueda ser un parámetro en el que cuando te miras a ti parece que todo va bien y miras al otro para juzgarle. Pero cuando Dios te evalúa con esa misma ley, Dios te condena. Porque la exigencia de Dios es diferente. Justicia propia es cuando rechazo la justificación gratuita que Dios me da en Jesucristo y la intento obtener por medio de mis esfuerzos. El hombre solo puede ser justificado por la obra de Cristo. El hombre solo puede ser aprobado por Dios, que significa justicia, solo puede ser aprobado por Dios a través de la obra de Cristo. No hay otro camino. Por eso Jesús no mintió cuando dijo, yo soy el camino. No existe otros. No hay otra manera. La única manera en que Dios te apruebe y estés bajo su favor es a través de la obra perfecta de Jesús. Por eso es que la ley desaprueba hasta a los mejores de los hombres. Pero la gracia, a través de la obra de Cristo, aprueba aún hasta los peores de nosotros, porque se trata de la obra perfecta de Jesús. Entendamos un poquito más. Los fariseos y escribas usaban la ley para ver su justicia propia, se veían como cumplidores de la ley, celosos, irreprensibles, pero con esa misma ley veían que aquella pecadora merecía ser condenada. Ese es el problema de la justicia propia. El problema de la justicia propia es que uno puede usar la palabra y se ve a sí mismo como buenito, como santo, como irreprensible, pero esa misma palabra usa para condenar al prójimo. Usa para desmerecer a otros. Ese es el problema de la justicia propia. Romanos 3, 19 y 20 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún hombre se justificará delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ninguna persona puede ser aprobada por Dios por las obras de la ley. Por más buena que aquella persona pueda parecer, por más irreprensible y obediente que pueda mostrarse,
Ninguna persona es justificada, es aprobada por Dios por las obras de la ley. Ninguna persona. O sea, si Dios nos midiese con la ley, todos quedaríamos bajo su juicio, todos estaríamos condenados, todos estaríamos siendo juzgados. Por eso es que Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, promover la justicia propia, creer que Dios me aprueba por lo que yo hago y no por lo que Cristo hizo por mí, es justicia propia. Tener justicia propia, depender de las obras de la ley, según Gálatas 3:10, es estar bajo maldición. Y tal vez la pregunta tuya y mía es, ¿qué maldición? La maldición de confiar en uno mismo en vez de confiar en Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No se está refiriendo a tu prójimo, se está refiriendo a tu persona. Maldito aquel que confía en sí mismo en vez de confiar en Dios. Ese era el espíritu de aquel texto del Antiguo Testamento. La justicia propia nos lleva a pensar que nuestras obras nos colocan en una posición favorecida ante Dios. Eso produce jactancia, soberbia y altivez, como la parábola de Jesús del publicano y del fariseo. El fariseo decía, gracias porque no soy como este pecador. Gracias porque no soy como este publicano. Gracias porque doy diezmos de todo lo que gano. Porque ayuno 2 veces a la semana. Porque oro, porque hago. Eso es justicia propia. Eso promueve soberbia. Jesús, cuando habla de tres prácticas en el Nuevo Testamento, Él habla en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6. Él habla de la oración, Él habla de la limosna y Él habla del ayuno. Y Él comienza diciendo, no usen estas cosas para vanagloriarse y para confiar en lo que hacen. O sea, orar, ayudar al prójimo, ayunar, porque querés tener un tiempo con Dios. No para atribuir gloria a tu oración, a tu ayuno y a tu limosna cuando Dios te bendiga. Eso es justicia propia. Eso produce soberbia y es peligroso. Segundo pensamiento que encuentro allí. Primero, justicia propia. ¿Okay? Segundo, conciencia de condenación. ¿Sí? Conciencia de condenación. Los fariseos usaron la ley para condenar a aquella mujer. Tentaron a Jesús con la ley y Jesús les mostró la ley. Ellos le dijeron, Jesús, la ley dice que esta mujer debe morir apedreada. Jesús entonces les dijo, el que esté libre de pecados, el que nunca infringió la ley, significa eso, el que nunca transgredió la ley, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, ellos vinieron con la ley para juzgar a aquella mujer, para tentar a Jesús. Jesús les respondió con la ley y todos acusados por su conciencia soltaron la piedra y se fueron de aquel lugar. Una cosa es cuando uso la ley para ver mi justicia y para ver el pecado de los otros. Otra cosa es cuando el juez toma la ley para juzgarle. Ellos estaban con la ley en la mano, parafraseando o entrando en un sentido figurado, estaban con la ley en la mano y se creyeron dignos de juzgar a aquella mujer. Le dijeron, la ley dice que ella debe morir apedreada. Ellos estaban usando la ley para juzgar a otros. La ley en las manos de ellos era un instrumento en donde la mujer era digna de condenación, pero ellos eran los santos, que no debían ser condenados. Ahora la tortilla se da la vuelta y Jesús, el
autor de la ley. Él dice, si alguno nunca infringió la ley, que tire la piedra. O sea, cuando el juez tomó la ley, todos fueron condenados y no solamente aquella mujer a quienes querían condenar. La religiosidad nos hace creer que la palabra de Dios en nuestras manos nos puede llevar a creernos mejores que otros y podemos usar la palabra para condenar a otros. Pero cuando el juez toma la ley para evaluarnos, aún hasta nosotros que nos creíamos dignos de juzgar a otros, todos estamos en la misma bolsa, todos somos culpados, todos transgredimos la ley. ¿Se dan cuenta la diferencia de la ley en la mano de los hombres y la ley en la mano del juez? En la mano de los hombres, algunos se creen dignos de juzgar a otros. En la mano del juez, todos están bajo condenación. Los fariseos, dice la Biblia, acusados por su conciencia, soltaron las piedras, salieron del lugar sin condenar a la mujer, sin apedrear. Cuando Jesús les trató en la ley, ellos tuvieron conciencia de culpa, conciencia de pecado, conciencia de condenación, que es el segundo punto de mi mensaje. Conciencia de condenación. Ellos escucharon que Jesús usó la ley y allí ellos, acusados por su conciencia, salieron, se alejaron. Amados, la conciencia de culpa trae condenación, trae miedo, trae vergüenza, trae alejamiento. Cuando la persona tiene una conciencia de culpa, tiene una conciencia de condenación, eso produce miedo, eso produce vergüenza, eso produce alejamiento. Fue eso lo que aconteció con Adán. Adán pecó, Adán se escondió de Dios, Dios vino a buscar, la voz de Dios se oyó por el jardín, porque Adán se había sentido avergonzado, había hecho obras de justicia propia, haciendo delantales para cubrirse con hojas de higuera. Adán se había alejado de aquel creador que le amaba, porque estaba bajo conciencia de condenación. Sin embargo, Dios viene y a pesar de que sus hechos tuvieron una consecuencia, Dios viene y Dios ama a Adán, Dios acobija a Adán, Dios mata un animal inocente a Adán para vestirle con ropas de redención y no de justicia propia. Dios quita a Adán del Edén para su protección. O sea, aún en medio de su caída, Dios viene a buscarle. La religiosidad nos hace pensar que si nos equivocamos, si fallamos, Dios se aleja de nosotros. Dios no quiere saber nada de nosotros, no somos dignos de Él. Pero la Biblia prueba que en realidad en los días de nuestras mayores tragedias, en los días de nuestra mayor tropiezo, mayor caída, allí es en donde Dios se manifiesta para extendernos su amor. Dios podía alejarse e ignorar a Adán. Sin embargo, ni bien él cayó, Dios hizo que Adán oyese su voz. Caín mató a Abel y Dios hizo que Caín oyese la voz de Dios. La Biblia dice que el pecado abundó sobre la faz de la tierra y allí Dios hizo que pudiésemos ver su gloria enviando a su Hijo Jesús para morir en la cruz en nuestro lugar. Amados, la religión dice que el pecado nos aleja de Dios, que tus errores te apartan de Dios, en cuanto la Biblia muestra que en los días de tus mayores flaquezas es cuando Dios se manifestó para amarte, para restaurarte, para traerte cerca de Él y para decirte, a pesar de que tropezaste, a pesar de que caíste, a pesar de que cometiste este error, yo te amo, yo te traigo para mí, yo soy el que te restauro, yo soy el que cambio tu corazón, yo soy el que restaura tu vida, yo soy el que te doy una nueva vida. Esto se trata del poder, de la presencia de Dios y no de nuestra justicia propia. Los fariseos, acusados por su conciencia, salieron de aquel lugar en vez de entender de que Jesús estaba allí
para perdonarles como estaba perdonando a aquella mujer. Acusados por su conciencia, se alejaron. Por eso es que la conciencia de condenación aparta, aleja, trae vergüenza. Y es todo al revés, amados. Es ahí cuando Dios se manifiesta una vez más para amarte, para traerte cerca de Él. Los que se relacionan con Dios basado en una conciencia de condenación producida por la culpa, piensan que ya no hay solución para ellos. Aceptan la condenación, aceptan la sentencia, se sienten desaprobados, descalificados, avergonzados, y eso produce alejamiento. Amados, hay muchos que se relacionan con Dios basado en una conciencia de condenación. Aceptan una enfermedad porque piensan que Dios les está castigando por algo que hicieron. Aceptan una condenación, aceptan un pensamiento de juicio porque piensan que son merecedores por lo que vivieron y por lo que hicieron. Hay personas que no se acercan a Dios porque dicen: pastor, vos no sabés lo que yo hice en mi vida, vos no sabés en lo que yo me metí, lo que yo hice no tiene perdón, no tiene solución. Conciencia de condenación. La conciencia de condenación mata, aleja, avergüenza, limita. En cuanto nosotros vemos que en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es al revés. Es al revés, amados. Si la condenación no es arrancada, por eso es que la Biblia dice en Romanos que para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. Si eso pudiésemos meter en nuestra mente, seríamos libres de la condenación. Porque, ¿qué es lo que la condenación produce en el corazón del hombre? Si la condenación no es arrancada, eso tiende a producir, primero, justicia propia, victimización y alejamiento. Primero, justicia propia. El que está bajo condenación, como Adán los tuvo, quiere hacer ropas de higuera para cubrir su desnudez. Piensa que con algo que haga va a redimir su error. Y en realidad, cuando nosotros entendemos que nos equivocamos, no es con nuestro pago que vamos a resolver. Es con el pago que Jesús realizó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Algunos, por sentimiento de condenación, caen en la victimización. Se sienten víctimas de la vida. Justifican y dicen: yo luego soy así porque cuando era chico me maltrataron mucho, porque crecí sin papá, crecí sin mamá, porque a mí me jugaron mucho, porque a mí me atacaron, porque a mí me persiguieron, porque usan para victimizarse, en vez de entender que ya no son víctimas, que Jesús ya te sanó, ya te restauró, ya te curó, ya te dio una nueva vida. Es hora de dejar de hablar del pasado. Es hora de dejar de sentirse víctima de la vida. Es hora de creer que realmente la obra de Jesús es mayor que la tragedia que pudo haber acontecido en tu vida. Deshazte de esa tragedia, deshazte de esa victimización y continúa hacia adelante siendo sano. Y el tercer y último punto de mi mensaje es conciencia de justificación. Conciencia de justificación. La historia de Juan capítulo 8 nos muestra que Jesús se quedó solo con la mujer y no la condenó, sino que la justificó. O sea, el único que podía condenarla, el que no tenía pecado, ¿sí? Porque él había dicho que no tiene pecado, que lance la primera piedra. Él no tenía pecado, él podía condenarla. Pero el que pudo condenar no condenó. Amados, eso necesitamos entender los creyentes.
La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo y no para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado por la ley. ¿Cómo es que yo quiero condenar a alguien que ya estaba condenado? El mundo ya estaba en condenación y Dios amó al mundo enviando a su Hijo. Y si el propio Jesús, que podía condenar, Él decidió amar y salvar, ¿quiénes somos nosotros para condenar si no tenemos tal condición? Si el que tenía la condición de condenar no condenó, ¿quiénes somos los que no podemos condenar queriendo condenar? En vez de extender condenación, juicio, le extendió a aquella mujer justificación, gracia. Jesús justificó a aquella mujer porque Él asumió su lugar. Él recibió el juicio que aquella mujer merecía. Él recibió la condenación que aquella mujer merecía en la cruz del Calvario para extenderle su justicia. Amados, el trono de Dios según la Biblia está fundamentado con juicio y con justicia. El juicio se manifiesta cuando la justicia se pierde. Pero una vez que el juicio se manifiesta, la justicia vuelve a ser establecida. En otra oportunidad podemos hablar de eso. El trono de Dios está fundamentado en juicio y injusticia. ¿Cuándo es que el juicio viene? Cuando la justicia fue perdida. ¿Cuándo es que la justicia se establece? Después de que el juicio es ejecutado. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y Dios envió a Jesús en la cruz del Calvario. En aquella cruz el juicio de Dios cayó sobre Jesús. La ira de Dios cayó sobre Jesús. El juicio de Dios ejecutó cada uno de los pecados de los hombres en el cuerpo de Jesús. Y cuando el juicio pasó, cuando el juicio terminó, al tercer día resucitó de entre los muertos Jesucristo. La justicia se estableció. El juicio ya había pasado, la justicia se estableció. Ahora todo puede volver a ser justo, ser como debe ser. Ahora nuevamente los enfermos pueden ser sanos. Ahora nuevamente los que estaban muertos pueden vivir. Ahora nuevamente los que estaban atribulados pueden recibir paz. Ahora nuevamente aquellos que estaban desamparados pueden sentirse en familia, porque lo injusto fue removido, el juicio fue ejecutado, ahora la justicia está establecida. La justicia de Dios. Por eso es que el texto del 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entendamos algo más. Necesitamos tener conciencia de justificación, no conciencia de condenación, no justicia propia. Necesitamos tener conciencia de justificación. Debemos crear una conciencia de justificación. Debemos pensar, meditar, entender, hablar y vivir conforme a la obra de Cristo en nuestro favor. Romanos 3:21 en adelante dice así: pero ahora, aparte de la ley, fíjense ahí, fíjense los textos que Pablo usa. Pablo es fantástico, usado por el Espíritu Santo. Él dice: Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Fíjense lo que Pablo dice. O sea, Cristo murió porque el juicio cayó sobre él. Y Cristo resucitó porque la justicia fue establecida. Juicio, justicia, juicio, justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ya no debemos relacionarnos con Dios a partir de la ley, sino a partir de la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así es que uno es justificado. No porque uno es obediente, no porque uno ora, no porque uno ayuna, no porque uno lee, no porque uno va a la iglesia. Eso no te justifica, eso no te aprueba delante de Dios. Lo que te aprueba es creer en Jesús. Debes seguir orando, ayunando, leyendo, congregándote como resultado de lo que Él hizo en tu vida. No como un método para adquirir tu justificación. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, ese texto es maravilloso.
aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios. Aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios. Ya nos relacionamos con Dios basado en los 10 mandamientos o en el pacto de la ley del Antiguo Testamento. Podemos aprender mucho de eso. Ojo, la ley es buena, es santa, es espiritual, pero hubo un cambio de pacto. Hubo un cambio de ley. Ahora la ley es la ley del amor, porque nacimos de nuevo y la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Y si nacimos de Dios, debemos amar. No estamos sujetos a la letra, sino al espíritu de amor que Dios colocó en nosotros. Justicia es una posición alcanzada por la obra de Cristo. Es estar bajo la aprobación de Dios, bajo el favor de Dios. Eso es justicia. Cuando la Biblia dice que fuiste justificado, significa que la justicia te alcanzó. Significa que ahora Dios te aprueba, no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo a favor de ti y porque creíste en Él. Justicia es un don, es un regalo dado por Dios que no puede ser conquistado, no puede ser merecido, es un don, es un regalo. Cuando somos justificados, preste mucha atención, amado, cuando somos justificados, ya no usamos nuestras obras para conquistar a Dios. Nuestras obras pasan a ser el resultado de nuestra nueva naturaleza, de la vida de Cristo que habita en nosotros. Ser justo es estar delante de Dios sin ninguna culpa, sin ningún sentimiento de inferioridad. Eso es ser justo. Ayer Arnie estaba en el culto de jóvenes compartiendo sobre la revelación de Dios. Y es muy interesante que en todo el antiguo pacto Dios se reveló como el Dios que provee, el Dios que prospera, el Dios que sana, el Dios que da paz, el Dios que es mi escudo, el Dios que es mi bandera. Innumerables nombres de Dios. Sekenu Yahvé, Shalom, Rafa, Jireh, Nisi y un montón de nombres. Dios llamó a Abraham de mi amigo. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un hombre. Sin embargo, cuando Jesús vino, Jesús trajo la mayor revelación de Dios. De que Dios no solamente era sanador, proveedor, bandera, escudo, de que no solamente era nuestro Dios, sino que Él es nuestro Padre Celestial. Jesús trajo la mayor revelación del Padre de Dios, que Dios es Abba, que Dios es Padre, que Dios ahora quiere relacionarse con nosotros como un padre para con un hijo, lleno de intimidad, lleno de favor, lleno de cercanía, ya no más como de un Dios a su criatura, lejano, distante, digno simplemente de ser temido y admirado, sino Él nos hizo exactamente iguales a su Hijo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos decir que somos justificados por la obra de Cristo, y ser justo es estar delante de Él sin ningún sentimiento de inferioridad. Soy exactamente igual a Cristo. Aleluya. Ser justo, ser aprobado por Dios, nos permite vivir sabiendo que ya somos completamente benditos. Ya estamos suplidos en todo. Por lo tanto, nuestro enfoque ya no está correr en la vida buscando bendición, buscando la aprobación de Dios para sentirnos importantes. Ya no estamos para eso. Ya no estamos para buscar ser benditos. Estamos aquí para manifestar la vida de Cristo. Estamos aquí para amar como Cristo. Estamos aquí para servir como Cristo. Estamos aquí para anunciar que Dios ya nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Para eso estamos. Amados, no estamos aquí para ser bendecidos. Ya somos. Ya somos. No estamos aquí buscando ser suplidos. Ya somos. Estamos aquí para entender
y crear una conciencia de justificación. Y cuando entendemos eso, ya no vivimos bajo nuestra propia justicia. Vivimos bajo la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mi oración es que vos puedas criar, desenvolver, desarrollar una conciencia de justificación. Que quites tus ojos de tu persona y coloques tus ojos en Cristo. Que quites tus ojos, o mejor dicho, que quites tu confianza de tus obras, de tu desempeño, de tu performance, y coloques tu confianza en Cristo. Que con tu corazón creas en esa verdad. Vos y yo ya somos completamente benditos y debemos crear conciencia de eso. No se trata de vivir la vida correcta, primeramente. Se trata de pensar correctamente, porque pensar correctamente produce una vida correcta. Yo quiero dejarte eso. Yo sé que el Espíritu Santo va a bendecir tu corazón con esta palabra y va a llevarte a pensar como justo por la obra de Cristo. Continúen benditos en Cristo Jesús. Yo quiero orar con ustedes.